Un saludo a la mesa directiva, a nuestra secretaria Natalia, al equipo de comunicaciones, a la comunidad en general, y un saludo muy especial a nuestra invitada del día de hoy, la ingeniera María Fernanda, directora de Secretaría de Obras Públicas del municipio de San Pedro de los Milagros. Hoy 4 de junio damos inicio entonces a esta sesión del periodo de sesiones ordinario del Consejo del municipio de San Pedro de los Milagros. Por lo tanto, entonces, secretaria, de lectura al orden del día. Sí, señor presidente, un cordial saludo a la mesa directiva, los honorables concejales, la invitada de hoy, la directora de Obras Públicas, y un cordial saludo para toda la comunidad y todas las personas que nos sintonizan por los medios. El orden del día para hoy, jueves 4 de junio del año 2020, la sesión plenaria número 28 es el siguiente: primero, himno del departamento de Antioquia; segundo, reflexión; tercero, llamado a lista; cuarto, intervención de la directora de Obras Públicas, la arquitecta María Fernanda Avendaño Sierra, conforme citación remitida por el Consejo; quinto, invitación del arquitecto Freddy Alberto Ramírez Grisales como director de interventoría de la Normal Superior Señor de los Milagros. Esta es la firma Atlas Arquitectura y Diseño SAS. Sexto, invitación del ingeniero Alejandro Restrepo Anchico como director de obra de la construcción de la Normal Superior Señor de los Milagros y el Centro de Convenciones del municipio. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Octavo, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Se pone en consideración el orden del día. Se somete a votación el orden del día. El orden del día se aprueba con 13 votos a favor. Primero, himno del departamento de Antioquia. Segundo punto, reflexión, y el día de hoy nos va a compartir como una introducción a la sesión de hoy la concejala María Eugenia Arroyave Múnera. Buenas tardes. Me quiero referir en el tema de educación precisamente al preámbulo o introducción que se hace precisamente desde el plan de gobierno de nuestro señor alcalde en materia educativa. Educación. La propuesta encaminada hacia la construcción
y reconstrucción del tejido social por medio de una educación para todos, permanente, responsable y coherente. Tiene como propósito llevar a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a que empiecen y finalicen su trayectoria educativa de forma que puedan no solo crecer humana y académicamente, sino que puedan aportar al desarrollo de la comunidad. Debido a esto, se hace necesario fortalecer los procesos educativos desde todos los ámbitos: acceso, permanencia, calidad, inclusión, promoción, reconocimiento, ambientes de aprendizaje. Si logramos esto, podríamos permitir que nuestra población sanpedreña cuente con las herramientas y los espacios necesarios que puedan cerrar las brechas de atraso social, de pobreza e iniquidad existentes. Bueno, agradecemos entonces a la concejala María Eugenia por hacer ese preámbulo relacionado con educación el día de hoy. Continuamos con el punto tercero, llamado a lista. Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Presente. Jaime Alberto Álvarez Díez. Presente. María Eugenia Rollave Monera. Presente. Miguel Ángel Aventaño Álvarez. Presente. Edward Gómez Gómez. Presente. José Alonso Gutiérrez Martínez. Presente. Nicolás Alberto Hernández González. Presente. René Luján Gómez. Presente. Daniela Monera Medina. Presente. Juan Guillermo Muñoz Pérez. Presente. Carlos Mario Pérez Ruiz. Presente. Víctor Alonso Piedrahita Vendaño. Presente. Jaime Orlando Zapata Muñoz. Presente. El día de hoy contestan los 13 concejales al llamado de lista. Se cuenta con quórum deliberatorio y decisorio. Se procede ahora con el punto cuarto, la intervención de la directora de Obras Públicas, la arquitecta María Fernanda Vendaño Sierra, conforme citación remitida por el Consejo Municipal. Le damos la bienvenida al recinto del Consejo. María Fernanda, reiterarle pues esta bienvenida que le hace nuestra secretaria. Su asistencia hoy se debe a una citación que nuestra concejala María Eugenia elevó a la mesa directiva y remitimos a usted. Entonces le doy la palabra, no sin antes recordarle que tenemos media hora para su intervención. Los pondré en el reloj y ahí mismo se avisará entonces el tiempo. Tiene usted la palabra, doctor. Listo, muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos los concejales y las concejalas y la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales, a través del canal y demás medios de comunicación. Quisiera, el tema de las citaciones, básicamente la construcción de la institución educativa La Normal. Entonces quisiera contextualizarlos un poco de una manera muy general de lo que se trata el edificio, los diseños que en su momento se realizaron. Sé que para muchos son conocidos, pero sí quisiera que contextualizar especialmente pues los concejales nuevos que de pronto no tienen conocimiento y recordarle pues a los nuevos, a los que ya estaban, que también de pronto sí lo conocen. Esta es la vía a través de la cual llegamos a la institución educativa, que es la que conecta la malla urbana de Guamurú, y acá llegamos a una plazoleta. Llegamos a una plazoleta de llegada o de bienvenida. En esta zona hay unas jardineras y unos parqueaderos de bicicleta. Este primer volumen del edificio lo llamaron equipamiento y es básicamente unas oficinas y unas áreas destinadas a biblioteca y servicios de la institución. Este otro brazo que vemos acá es el auditorio. Tiene unas zonas acá de parqueo y por este lado tenemos una placa polideportiva descubierta. Acá tenemos una gradería y este bracito de esta zona es la primaria. En medio de estos dos volúmenes hay unas zonas verdes, unos espacios públicos, unas zonas libres y el taco de rampas de circulación para el edificio. Este otro volumen es el bachillerato. Y finalmente tenemos un coliseo cubierto
en esta zona. También acá hay unos parqueaderos adicionales y más o menos ese es el contexto general de lo que en algún momento se diseñó y de lo que se ha venido construyendo de la institución educativa. Entonces acá tenemos los esquemas que ya les expliqué. Esta visual, este ojito que ven acá, es lo que vemos hoy desde esta zona. Más o menos la institución luce así, como es evidente, en un estado no terminado. Entonces, el primer punto, voy a proceder después de contextualizar a responder el cuestionario de las 9 preguntas. Y la primera dice: referirse detalladamente a los términos del contrato de obra número 131 del 13 de febrero del año 2018, celebrado ante el municipio de San Pedro y el señor Fernando León 10. Llegar a un nivel detallado, para nosotros que no fuimos ejecutores, es un poco complejo. Pues llegarán a un nivel detallado de pronto la supervisión que estuvo en la ejecución, los contratistas de obra y de interventoría, pero nosotros llegamos a lo que podamos consultar en el acervo que posa en la dependencia y en la información pues que tenemos a la mano y lo que podemos consultar de ellos. Ahí les cuento que más o menos se celebraron 88 comités de obra, más unas 20 reuniones que tendría uno que haber estado en ellos para hacer pues un informe detallado, y además pues el tiempo es complejo. No obstante, tengo unos datos generales del contrato de obra. El contrato tiene un valor de 10.055.976.916 millones, incluido la administración y la utilidad, de los cuales el municipio hasta el 3 de diciembre pagó 9.236.800.937 millones de pesos. Por lo tanto, hay un saldo pendiente de 819.175.979. ¿Por qué hay un saldo pendiente? Primero, porque los contratistas, el contrato iba, ahorita les explico las prórrogas, pero finalmente iba hasta el 15 de diciembre, ¿cierto? Entonces, como iba hasta esa fecha, iba hasta esa fecha, pero los contratistas renunciaron el 2 de diciembre al proyecto y el municipio aceptó la renuncia. De esos 819 millones, falta pagar un acta, que es el acta número 19. ¿Que por qué no se ha pagado? Porque hay un acta de recibo parcial de obra, es decir, el contratista de interventoría y el de obra, y si el de interventoría hizo un recibo parcial dejándole al de obra unas tareas que ahorita las vamos a mirar, por lo cual también queda pendiente el pago de la última acta, que es la acta 19. De esa acta 19 se va a pagar parte de esos 819.185.976, según lo que el interventor considere que se le puede pagar al contratista. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a esa acta de recibo parcial de obra donde se dejaron esas tareas. El plazo inicial de la obra era de 12 meses, previa suscripción al acta de inicio. Se celebraron dos otros, sí, uno el 24 de enero y otro el 28 de agosto. El acta de inicio se hizo el 28 de febrero del 2018 hasta el 15 de diciembre de 2019. En total, con los otros sí, la obra tuvo un plazo de 21 meses y 20 días. El porcentaje de ejecución de la obra, según los informes de interventoría, especialmente me refiero al informe el número 22, que es el último que ha entregado,
La ejecución tanto física como financiera de la obra es del 91.81%, que corresponde al valor de las 18 actas avaladas y pagadas por la interventoría. Y aquí quisiera hacer unas claridades porque muchos nos confundimos al ver ese porcentaje y al ver el porcentaje, pues lo que está terminado el proyecto, ¿cierto? Entonces, es dar la claridad de que cuando nosotros medimos porcentajes, medimos el valor contratado sobre el valor pagado por actas, no el valor total del proyecto sobre los pagos, porque entonces si hiciéramos ese ejercicio tal vez no sería el 91, sino que sería menos, ¿cierto? Además que hoy no sabemos cuál es el valor total del colegio. Hoy sabemos que se contrató una parte y que se pagaron una parte, pero no sabemos cuánto va a ser el valor total terminado a pesar de que tenemos unas proyecciones. Esta tabla tiene una relación completa de todos los pagos que se han hecho, acta por acta. Entonces tenemos el valor total del contrato, el valor por facturar, ese saldo que está pendiente, y el valor pendiente del pago anticipado, que son 412.386.983 pesos. De esa última acta, de ese valor que se acuerde en el acta número 19, se tendrá que amortizar esa parte de ese anticipo que no ha sido amortizada, que corresponde a esos 412 millones de pesos. Eso es lo primero que hay que hacer con esa acta 19. Si queda algún valor sobrante, será a favor del contratista. Ahí están pues los valores detallados. Hay una amortización porque hubo un anticipo, entonces el anticipo se va amortizando y esos son los valores pues detalladamente que se han venido pagando. Como les contaba ahorita, el contratista renunció al proyecto el 2 de diciembre. Como él renunció al proyecto, no se van a ejecutar el total de los recursos. Entonces, así se pague en el acta y se acuerde un precio, de todas maneras va a haber un valor sobrante del contrato, que si es esos 400 millones, más o menos también van a quedar otros 400 millones y un poco a favor del municipio, porque no se ejecutaron esos recursos dado la renuncia del contratista. Segunda pregunta: elaboración de los diseños arquitectónicos y urbanísticos y los estudios técnicos y complementarios para dicho proyecto. Esos estudios y diseños se realizaron a través de un convenio interadministrativo con Corpobosques en su momento. Eso fue ejecutado en el año 2017. Los diseños en su momento se recibieron a satisfacción, tienen un acta de liquidación y terminación, fueron un insumo importante para la construcción del edificio. Con esos diseños se construyó el edificio. Si ustedes ven los diseños que les mostraba y la foto, tiene que ver, ¿cierto? Fue ese insumo importante pues para la ejecución. Vale la pena aclarar que además de esos diseños principales hay unos diseños récord. Los diseños récord son los diseños que quedan finalmente de lo que se construye, es decir, es un consolidado de los diseños con los ajustes y modificaciones que se hacen en la obra. Estos diseños ya fueron entregados a la interventoría y la interventoría los observó al contratista. Me imagino que ese será uno de los temas que ellos van a tocar en el acta de liquidación. Yo revisé las observaciones y son observaciones de forma, no muy trascendentes para el proyecto y que igual van a ser insumo para que nosotros continuemos con la obra y seguirán siendo insumo pues para la terminación del edificio.
nombres de las personas que conforman la respectiva veeduría ciudadana, de ser posible refiriéndose al cumplimiento de sus funciones. En lo que yo revisé en el acervo que existe en la dependencia y el archivo, porque son muchas carpetas las que componen este contrato, no se encuentra documentos ni datos de que haya existido una veeduría ciudadana. También hice las respectivas consultas con la supervisión anterior, con los contratistas de obra de interventoría, y no se tiene conocimiento que se haya constituido una veeduría ciudadana. Cuarta pregunta: ¿quiénes son los contratistas responsables de la ejecución de la obra, detallando los compromisos que se anuncian en las respectivas cláusulas? El contratista es el señor Fernando León Díez Cardona, y lo fue y lo ha sido, porque él escribió hace poco, hasta el último momento. Él es el contratista. Yo detallo ahí las obligaciones particulares que quedaron en el contrato. Vale la pena aclarar que, aparte de estas obligaciones particulares, los pliegos, toda la etapa precontractual, la etapa contractual y postcontractual es ley y será ley siempre entre las partes, ¿cierto? Entonces es esto más todo el acervo y todo el compilado que haya del contrato, serán obligaciones del contratista. Igual, pues este contrato también lo había enviado en la primera citación, cuando la primera citación que recibí, que me solicitaron copia de los contratos de todos los proyectos que teníamos en ejecución o en liquidación, y ahí la había compulsado. 5. Referirse detalladamente a la interventoría de obra, quiénes la conforman y cuáles son los compromisos según lo que estipula el contrato. La empresa se llama Atlas Arquitectura, y esta es la propuesta económica que ellos pasaron. Entonces ellos dicen que su equipo se va a conformar por un director, un residente, un supervisor, y tienen un tipo de asesores que se mantuvieron, me informaba ayer el interventor, durante toda la obra. Y también están las actividades específicas del contrato, que son las que aparecen en el contrato de interventoría. Es la misma observación, o sea, también existen unos pliegos, y esos pliegos también son ley entre las partes, como pasa en el contrato de obra, y tienen que ver pues también con las obligaciones que ellos como contratistas de interventoría tuvieron en su momento. Y aclaro en su momento, porque es que hoy tenemos que hacer esa transición y saber que la obra ya no está en ejecución. O sea, la obra está finalizada, la obra terminó el 2 de diciembre del año 2019. Ellos han venido haciendo unos ajustes que acordaron que iban a hacer, pero hoy la obra no está en ejecución. Todo este tiempo y los ajustes, el tiempo que ellos han gastado, lo que han informado, lo han hecho absolutamente gratis. O sea, ellos no le están cobrando al municipio por este tiempo. Entonces ahí están pues las especificaciones desde el contrato. El siguiente cuestionamiento era sobre los otros sí. Hay otros sí tanto de obra como interventoría. Entonces, se hicieron otros sí de obra únicamente prórrogas, es decir, no hay adiciones, no hay adiciones en dinero, hay prórrogas que corresponden, la primera a 6 meses y la segunda a 3 meses y 20 días. ¿Por qué se hicieron esos otros sí? En los considerandos o las justificaciones son, en el primer otro sí son: el contrato de obra se debió prorrogar por la temporada invernal. Además, la capa orgánica superó en profundidad las condiciones iniciales del proyecto, lo que generó mayores excavaciones y llenos. También una acotación ahí: una de las razones por las cuales hay un desbalance de este proyecto es por la última observación, por todas esas obras extras y todas esas adiciones de llenos y excavaciones. Entonces, como eso no se contempló desde el principio,
al haberse necesitado ejecutar, ahí empieza un desbalance importante para el proyecto. Y en gran medida eso se debe que hoy el proyecto no se haya terminado. La segunda prórroga, los considerandos dicen que el contratista y la interventoría realizan una calibración del proyecto contractual donde se evidencia que se presentan cantidades y actividades no presupuestadas, que conlleva a necesitar la ampliación de la prórroga para ajustar la ejecución de las mismas. Entonces, esas son las razones por las cuales se tiene que adicionar o prorrogar en tiempo la obra. Y por lo tanto también tiene que adicionarse los contratos de interventoría por los mismos tiempos, pero ahí sí toca adicionar recursos, porque como vieron en la propuesta económica, a ellos se les paga por meses y se les paga por el término del contrato o un mes más generalmente. Entonces aquí también hay una adición en tiempo y en recursos. El contrato de interventoría terminó con un plazo de 21 meses y 20 días y con un valor de 1.073.480.520 millones de pesos, teniendo en cuenta que el valor inicial era un poco más de 600 millones de pesos. Séptimo, dar a conocer el contenido del acta de recibo parcial, fecha, contenido y observaciones del contrato celebrado entre el municipio y el señor Fernando León. Entonces, esta acta, como lo dije anteriormente, se realizó el 2 de diciembre. ¿Qué contenido tiene? Información general del contrato, tiene unos considerandos, unos compromisos y unos acuerdos. De manera extraoficial se le había entregado a la citante esta acta, de todas maneras se las muestro para que la conozcan ustedes también se las adjunté con el informe. Estas son las cosas que ellos pactan. Entonces, por ítem y capítulo hacen unas observaciones y dejan unas tareas que el contratista deberá entregar, subsanar, corregir para que se pueda hacer un recibo de la obra. Octavo, dar cumplimiento de las acciones requeridas al contratista por parte de su dependencia, dado el incumplimiento. Bueno, en primer lugar quisiera aclarar ese término de incumplimiento, que en temas contractuales hablar de incumplimiento es algo muy puntual y algo que es también delicado, ¿cierto? O sea, no podemos hablar de incumplimiento de una manera especulativa ni por presunción. O sea, cuando hay un incumplimiento debe haber un acervo probatorio y unas pruebas en las cuales se demuestre qué parte del objeto contractual no se cumplió, qué parte de las cláusulas que se pactaron no se cumplieron, qué parte de lo que se acordó en los pliegos de condiciones no se cumplió. Y nosotros hoy tenemos que aclarar que no existe un acervo probatorio de incumplimiento del contrato y que ni la administración anterior ni la actual ha adelantado procesos de incumplimiento porque no existen pruebas para ello. Y si hubiera habido incumplimiento, pues simplemente no se hubiera celebrado un acta de recibo parcial, ¿cierto? Entonces, estamos hablando es que el proyecto se está cerrando, se está liquidando, pero en ningún momento se está incumpliendo. Desde la Dirección de Obras se requirió mediante comunicado, si esta es la dirección de la pregunta, a la interventoría con radicado el 8 de mayo. ¿Qué se les pidió? Que precisaran la fecha de entrega, porque nosotros habíamos hecho unos acuerdos el 28 de febrero que les contaba que se hizo la visita a la obra. ¿Qué acuerdos? Se hicieron unos cronogramas en los cuales se establecieron unas fechas en el mes de marzo de visitas, 2 fechas de visitas, para revisar cómo se avanzaban esos compromisos y una fecha de recibo para el 31 de marzo. En la mitad de ese cronograma
sucede lo de la pandemia y pues se alargaron los plazos. ¿Cuál sería entonces el paso a seguir, ya que a la fecha no se han cumplido los compromisos y no ha habido ningún tipo de comunicación de parte del contratista? El contratista dio respuesta al oficio que le requirió la supervisión el 28 de mayo y envía un comunicado. Bueno, pero antes nosotros requerimos a la interventoría el debido proceso. La interventoría requiere al contratista y el contratista responde el 28 de mayo que va a entregar al municipio inicialmente a la interventoría el proyecto y esos ajustes que se habían requerido en el acta de recibo parcial que les mostré el día lunes 8 de junio. Es decir, el próximo lunes va a haber una entrega del contratista a la interventoría inicialmente del edificio. Entonces, ¿qué pasa? Ellos entregan el edificio y la interventoría entra en un proceso de revisión. Es decir, ellos ya detalladamente después del lunes, y durante esa semana probablemente me informa el interventor, va a entrar a revisar que de esas cosas que se pactaron se les dio cumplimiento y él entra a definir qué cosas va a cancelar o no. Obviamente ahí va a estar la supervisión acompañando y revisando el proceso que la interventoría realice. Entonces, esa es la respuesta que nos da. Ellos también pues autorizarán los pagos, la interventoría de acuerdo a lo que le entreguen, o sea, de acuerdo a lo que él revise, de lo que solicitó y le entreguen, va a revisar qué cosas va a pagar y le enviará un acta de aval al municipio de los pagos a realizar. Nosotros finalmente, ¿qué haremos? Vamos a revisar esas actas, vamos a revisar ese informe final de la interventoría y a estudiar qué tipo de liquidación vamos a aplicar al contrato de acuerdo a ese informe. Y posteriormente, cuando ya se tenga saldado o paralelamente este asunto, también tenemos una tarea importante desde la dirección que hacer y es empezar a hacer esos presupuestos detallados de cuánto cuesta terminar la institución educativa, porque si bien nosotros creemos que la terminación del edificio, la pavimentación de la vía y la dotación del mismo puede costar entre 9.000 y 10.000 millones, tenemos que hacer un trabajo juicioso y un trabajo detallado de cuánto es realmente ese valor. ¿Basado en qué? Basado en presupuestos, basado en cotizaciones, para nosotros poder tener la claridad de cuánto dinero se necesita y proceder a acciones y gestiones de cofinanciación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, María Fernanda, por el informe. Entonces le damos la palabra a la concejala María Eugenia, quien es la concejala citante. Muchísimas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para la mesa directiva, nuestros corporados, señor alcalde que está como siempre acompañándonos, para la comunidad que nos escucha a través de los medios de comunicación, para los medios de comunicación y para María Fernanda, lógicamente, por ser tan querida y haber atendido a este llamado. De pronto en términos jurídicos, pues no soy la más versada, pero ¿cómo se le puede llamar a unos contratos de obra que tienen unas cláusulas de cumplimiento, que se dan unos tiempos precisos, se dan unas fechas y en realidad no se cumplen? Entonces la pregunta es esa. Con respecto al acta de recibo parcial con observaciones, en
el artículo segundo se acuerda dar un plazo máximo hasta el 31 de enero de 2020 al contratista para que pueda dar trámite, ejecución y corrección de las observaciones establecidas en la presente acta y en el anexo detallado de observaciones, con el fin de poder proceder a la elaboración del acta de recibo final. Es una de las preguntas que precisamente pues cuando me reuní primero contigo hablamos de esta situación y manifestaste también estar muy preocupada. Luego se realiza un acta, tengo aquí copia del acta que mencionaste, donde también se llega a un acuerdo. Esta acta se realiza el 26 de febrero de 2020 y se adquieren unos compromisos. Dentro de los compromisos citas que el martes 17, 24 y 31 de marzo se realizarían los controles y la entrega de las obras. Pregunta: ¿sí se realizaron los controles pertinentes de estas fechas para poder entregar la obra? Entonces no sé si se puede o no se puede hablar de incumplimiento, desde mi desconocimiento, vuelvo y digo, jurídico. Enuncias también hablamos que el 2 de diciembre, ¿cierto? No estoy mal. El 2 de diciembre entonces se entrega la obra, se renuncia a la obra. Entonces la pregunta con respecto a esto, entonces, ¿dónde quedan las pólizas de cumplimiento? Vuelvo y te digo, desde lo poco que manejo pues como en términos de derecho. En este momento me place, y creo que a los compañeros de educación, porque hemos dialogado mucho con respecto a que esta es la obra, por llamarla magna, que en este momento se requiere culminar, porque es la obra de carácter educativo, pedagógico y social, que va a permitir que muchos procesos se generen en dicho espacio. Según tú misma enunciabas ahorita, se habla de que la obra fue terminada en un 90%. Entiendo que ustedes, pues lógicamente, estarán atentos a la fecha de entrega y a dichos compromisos que se hacen precisamente. La normal Señor de los Milagros, vuelvo y les digo, es la obra en este momento que más se requiere. Yo recibí con mucha alegría el informe de María Fernanda, directora de Hacienda, porque la verdad es que entendemos que gracias al Señor tenemos en este momento capacidad de endeudamiento, y me tomé la atribución de enunciar precisamente la parte introductoria del proceso educativo, el componente de educación, y le agradezco al señor alcalde que como maestro, que también ha sido en otro tiempo y que sigue siendo, haya pensado en la educación como un eje transversal y que sea un compromiso de su plan de gobierno precisamente gestionar la consecución de los recursos para culminar este necesario, diría yo, proyecto. Lo que menos se pretende es que nos llenemos de elefantes blancos. Entonces no es cuestionar, al contrario, ¿por qué tenemos que, alcalde, realizar esa gestión con el apoyo, como usted lo ha dicho? Miraremos con la situación de la pandemia cómo nos pueden ayudar nuestros amigos políticos a jalonar este proceso. Aquí hay compañeros del Honorable Consejo que en determinado momento en cada una de las dos administraciones anteriores, mediante acuerdo, facultaron a los alcaldes para los empréstitos respectivos, y esa fue prácticamente, diría yo, una lectura a una realidad del municipio de San Pedro de los Milagros.
con mucha, ¿qué les digo yo? Delicadeza. Les cuento que en la administración del doctor Javier Orlando González Agudelo hicimos un trabajo de mucho compromiso. Desde el primer semestre de 2013 empezamos a asesorarnos y acompañarnos de un equipo de personas que estaban empeñadas precisamente en colaborarnos con la construcción de dicha obra. Por X o Y motivo no se dieron las cosas, pero ya que se hizo el esfuerzo, que se tuvo el compromiso y que fue avalado, que es lo que uno pretende, por el consejo saliente, porque es que cuando se habla de una obra, de cualquier proyecto para el beneficio de una comunidad, yo sé, y lo he reiterado, todos los 13 concejales, y cuenten con eso, estamos filaditos para apoyar, para jalonar procesos, para quedarle bien a un alcalde que quiere contar con nosotros, pero a una comunidad que también nos dio esa facultad, esa responsabilidad de que pensemos en las situaciones problemáticas de San Pedro y que hagamos hasta lo imposible por llevarlas a culminar en el sentido de ejecución. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, concejal. ¿Alguien desea tomar la palabra? Claro que sí, Jaime Zapata tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Un saludo muy cordial a los honorables concejales, a las personas que nos acompañan hoy en el recinto y a toda la comunidad que nos sigue a través de los medios. María, quiero saber si la administración ha hecho alguna gestión o algún acercamiento con los profesionales de infraestructura educativa del departamento. Y conozco que habían como avalados unos recursos en la gobernación. ¿Es real eso? Y si es real, ¿qué cifra es y qué se pretende ejecutar con ello? Gracias. En este momento no tengo ningún conocimiento al respecto, Jaime. Únicamente, y lo voy a mencionar ya públicamente, porque con el señor alcalde lo habíamos hablado en varias oportunidades. Desde el gobierno nacional teníamos una promesa, un compromiso con el doctor Oscar Darío Pérez para acompañarnos con el proyecto de la Escuela Normal Superior Señor de los Milagros, Ciudadela. He estado hablando con él, inclusive a través de él también pues pedí que se nos hiciera ahí como el puentecito para la respuesta que se nos permitiera desde el Ministerio del Interior asistir a estas reuniones, precisamente como en el marco del estudio del plan de desarrollo, y con el doctor estuve hablando. Hoy lo voy a decir públicamente, muy preocupada con el tema de la pandemia, que de todas formas yo creo que hay personas que no lo estamos asumiendo desde la responsabilidad, desde las situaciones que se han generado y que se seguirán generando. De entrada me dijo María, frente al compromiso, te tengo que decir que nosotros en este momento tampoco tenemos los recursos. Seguiré gestionando, pero esa primera, digamos, propuesta o respuesta ante el llamado, que inclusive lo comuniqué con el señor alcalde 20 días después de él haber ganado la alcaldía, el compromiso no fue únicamente conmigo, sino con el señor alcalde, pero yo sé que de todas maneras ya lo que tenemos que gestionar relativamente es poco. Si ustedes permiten, no sé si otro concejal tiene conocimiento de eso, Jaime, pero yo no lo tengo. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Miguel. Gracias, señor presidente. Muy buenas noches, compañeros, compañeras del Consejo, señora secretaria, señor alcalde que nos acompaña, los funcionarios en las barras. Compañero y compañera, nosotros vivimos todo el proceso desde la donación hasta la adquisición de estos predios, la normal. Nosotros aquí aprobamos unos recursos en empréstito, estudios, diseños y construcción
de esta planta física de la Normal Señor de los Milagros, en donde aquí en el Consejo se nombró unas comisiones accidentales de obra y más compañeros que nos acompañaban, que en las comisiones tuvimos René y yo, nos acompañaba mucho Nicolás, inclusive en la época del Palme, ya noviembre, diciembre, estuvimos nosotros allá mirando esas obras, y el señor alcalde con sus funcionarios y usted, María Fernanda, en el Palme, estuvimos allá, en donde el ingeniero nos dijo que quedan muchas cosas por hacer. Nosotros aquí presentamos un informe detallado de esa comisión de obras, que aquí deben de estar en los archivos del Consejo, todos esos videos, o si no los recuperamos para nosotros traerlos aquí de nuevo. En este momento nosotros hemos pedido que esta obra se debe continuar, porque aquí nosotros estuvimos en el 2016-15, el secretario de Educación se miró la planta física y la normal y de pronto no cumplía con esto de sismoresistencia, y por eso recomendaron hacer una planta física nueva con todas las técnicas que dice la norma sismorresistente, y más cuando es para educación tiene que ser superior a esas normas. Yo sí quiero hacerle una pregunta a María Fernanda. Muchas gracias pues por estar aquí y dándole un informe. Nos presentó un informe detallado en donde entendí de que para terminar esta obra más o menos se gastan 9.000 o 10.000 millones. Entonces esta obra quedaría más o menos en 22, 23.000 millones aproximadamente. También quiero hacer una pregunta: ¿cuándo se reinicia de nuevo estas obras? Porque estas obras, los contratos fueron cancelados o renunciaron, etcétera. ¿Cuándo se pueden reiniciar? ¿Y cuándo le entregaríamos esta obra a la comunidad sanpedreña? Que yo creo que este año ya nos entrega, pues, según mi análisis. Está bien, en los pliegos de condición, pliego, prepliego de condición, que estas son las condiciones que le ponen el contratante al contratista. Yo considero que tenemos que revisar muy bien, María Fernanda, estas son sugerencias, esos pliegos y prepliegos, y sentarse en la administración con la interventoría, a ver si, porque es que el contratista es muy vivo, viene que no cumplimos, que por esto, y tenemos que sentarnos y exigirles, porque no pasa con esto y no con todos los contratistas que han llegado aquí al municipio. Y otra de mis preguntas, María Fernanda, si tiene a bien pues contestarla, porque no está dentro del tema que estamos hoy, que también me preocupa y nos preocupa, si se le está haciendo seguimiento a todas estas obras, digamos el CIRS, Centro de Integración Ciudadana de los Encenillos, que veo yo eso parado. Esto fue por un viaje de plata que se contrató y tenemos que llamar a los contratistas, que qué pasa pues, que esto hay que seguirlo. La pavimentación de ovejas, que está como paradona, ¿qué pasa? Tenemos que hacer cumplir estos contratos y que aceleren, porque en el tiempo ya no salen de que la plata se acabó, que los imprevistos, que el otro sí, y etcétera. Muchas gracias, María Fernanda, por estar con nosotros. Muy bien el informe y gracias, señor presidente. Usted, concejal, tiene la palabra el concejal René Luján. Bueno, muy buenas noches, un saludo muy especial a todos los compañeros, al señor alcalde que nos acompaña en las barras, a los funcionarios, a la invitada de hoy, a la citada de hoy, María Fernanda, la doctora María Fernanda de Obras Públicas, a todas las personas que nos ven por los medios. Yo quiero sintonizarme con lo que decía la concejala María Eugenia. Este es un contrato, una obra, un macroproyecto, yo me atrevería a decir que el de más impacto para el municipio de San Pedro, hablándose de que es transversal, que cubre muchas necesidades del municipio y que va a tocar más personas
en el mismo. La autora nos hablaba de que queda, digamos, un casis vulgarmente, por si de pronto, ya terminando de pronto de liquidar con el contratista casi más o menos de 400 y pico de millones. Es importante tenerlo en cuenta para la misma obra, es importante tenerlo en cuenta para que, como lo decía, que se siga siendo un casis para de pronto una posible gestión del señor alcalde con el gobierno central o nacional. También decirles de que, y yo me pregunto, no sé si fue mejor terminar este contrato el 2 de diciembre o haber buscado el mecanismo de continuarlo. ¿Por qué? Porque es que yo creería que hoy el gobierno nacional y departamental va a ser más difícil con ellos gestionar por el tema de, ustedes ya saben, pues van a coger de todos los días, que es el tema de la pandemia. No me atrevo a asegurar, pero a título personal, a mi percepción, diría que había habido más presión en su momento con el gobierno nacional y departamental, haber buscado la forma, el mecanismo de que fuera una obra que continuara en ejecución y no que se cancelara para volver a iniciar de nuevo, porque para nadie, en este momento, para el gobierno nacional y departamental, vendría a ser prácticamente una obra nueva, a sabiendas de que es la misma obra. Entonces, ahí quedó la duda y ojalá pues que no se conjugue en ese tema de que no nos ayuden, que no le coloquen interés a este gran macroproyecto, porque ya es un contrato nuevo, ya eso se liquidó, ya es punto aparte, ya hay que venir a buscar es como recursos para que sea una construcción, así sea la misma, pero digamos con otra contratación. Hay que buscar llegar a licitar nuevamente, hay que meterle otra nueva interventoría. Entonces mire, por eso es que se va a subir tan alta esta construcción, pero vuelvo y lo digo, es un macroproyecto que da mucha responsabilidad, que es de mucho impacto. Y señor alcalde, seguro hay que tocar puertas. Usted termina esta obra, señor alcalde, y usted la inaugura, y seguro que usted queda bien como alcalde terminándola. Aquí lo decían algunos concejales, este proyecto es tan grande que viene pegado de varias administraciones. El uno gestionó el terreno, nosotros desde el Consejo Municipal venimos apoyando todas estas propuestas de los alcaldes de turno, y seguro que usted no va a ser en vano a seguir nosotros en su momento bien explícito un proyecto de acuerdo para X obra o para tal obra o para algo concreto, señor alcalde, tenernos a nosotros aquí pendiente. Aquí no venimos, digamos que porque seamos de un color, porque venimos o que hemos tenido habilidades con unos y con otros, no. Seguro alcalde que nosotros desde el Consejo Municipal, los 13, si es un proyecto y más ese, porque vuelvo y lo digo, por el impacto. Aquí todos los proyectos son importantes, pero ese para mí sería el más importante por el vuelvo y repito, el impacto que va a tener como en la educación y en otros ámbitos, lo decía. Entonces, de antemano, pues, señor alcalde, métale el hombro. Seguro que nosotros desde aquí, lo decía Maribel Arroyave, tiene sus contactos con sus senadores, representantes a la Cámara, y todos los que estamos aquí también tenemos afines con ellos y deben de apoyar digamos, a San Pedro, porque de aquí se llevaron y se apuntaron votos para ellos también. Entonces, muchas gracias, señor presidente y señor alcalde, péguenle a eso. Seguro que si usted, no nos volvamos egoístas, seguro que usted la acaba y usted la inaugura y queda bien con el municipio de San Pedro para eterna memoria del señor alcalde. Muchas gracias, honorable presidente. A usted, concejal, tiene la palabra concejal Alonso Gutiérrez. Presidente, muchas gracias. Saludar a los compañeros, a la comunidad que nos escucha y nos ve, a las personas presentes, en especial al señor alcalde Gustavo León Zapata Barrientos. Mi intervención, María Fernanda, es puntual. Al término del cuestionario presentado por la
compañera María Eugenia, y a pesar, en la línea de René, que de pronto esta pregunta no pudiera ser parte de ese cuestionario, pero lleva implícito toda su intervención y respuestas. ¿Ha considerado esta administración acciones legales que nos permitan a todos los sanpedreños, en especial a esta corporación, con una entidad de control del orden departamental o nacional, saber realmente qué pudo pasar en la ejecución de este proyecto? Si esas acciones y ese estudio por parte de quienes son hoy asesores del señor alcalde se tiene presente, habría un tiempo determinado en que esta corporación pueda tener un informe detallado de eso. Y respecto a una de las inquietudes de la compañera María Eugenia con el tema del incumplimiento, es también la fundamentación para que estos asesores nos ayuden, porque desconociendo realmente todo lo que pudo haber pasado con la ejecución de esta obra, de verdad que lo decía el honorable concejal René y Miguel, en todo lo que pudo haber hecho el consejo pasado, el seguimiento, el acompañamiento, pero es que el monto es demasiado alto, es que son 10.000 millones de pesos en la ejecución de una obra que queda inconclusa y donde una administración va a tener que darse la tarea de conseguir otros casi 10.000 millones de pesos para terminar una obra. Y en San Pedro de los Milagros hay precedentes grandes en ejecuciones de obras, grandes en el sentido de que tienen un beneficio extraordinario para las comunidades nuestras. Está el parque principal, está la Casa de la Cultura, está lo que fue la variante, o sea, obras que las administraciones en su momento han desarrollado. Y esta obra es impactante, es una obra macro, y viene una obra del centro de convenciones con unas disponibilidades de más de 12.000 millones de pesos, que también están ahí como, Dios mío, ¿qué va a pasar con esto? Ahí quiero fundamentar mi pregunta respecto a acciones legales que al menos nos den claridad de que lo que pasó allí o está pasando allí estuvo dentro del marco de la contratación y que los imprevistos que se dieron, los otros sí, económicos y el tiempo que se presentaron, estaban absolutamente fundamentados y la comunidad debe estar tranquila porque allí se hizo la inversión que en su momento se hizo y quedó para la terminación obras que no fueron debidamente calculadas, pero que se pasaban, digamos así, de la capacidad de quienes en ese momento estaban ejecutando este contrato. Agradecerle a usted por su disposición siempre de estar aquí y reiterarle que es nuestro deber como corporación estar haciendo y lo seguiremos haciendo ese requerimiento para que nos informen y informarles nosotros a la comunidad sobre la ejecución de estas obras. Muchas gracias, presidente. A usted, concejal. Muy bien. Claro, concejal. Perfectamente de acuerdo con la posición, señor alcalde, del compañero Alonso Gutiérrez, el doctor Alonso Gutiérrez. Yo me quedo muy preocupada, con todo respeto, no tengo nada en contra del señor Alejandro, pero me causó mucha preocupación cuando estuvimos en la visita accidental del centro de convenciones y nos dimos cuenta que también es el ingeniero de la obra de la institución educativa Escuela Normal Señor de los Milagros. La respuesta que se le da a nuestra secretaria de Obras, señor alcalde, nos están señalando que la interventoría de obra procedió a enviar un oficio y nos está diciendo que la obra se entregará el lunes 8 de junio. Entonces, señor alcalde, qué bueno que de ese gran grupo y excelente grupo que usted tiene de jurídicos, se nombrara una comisión, señor alcalde, para que se levante un acta y mínimamente, no sé desde lo legal si se permite, pero que tengamos el acompañamiento desde la administración municipal para empezar a atender a lo que dice el doctor Alonso, que también estoy de acuerdo. Muchas gracias.
concejala. Entonces, doctora María Fernanda, le cedo a usted la palabra, se refiere a los asuntos que comparten los compañeros, y para esto entonces tenemos un espacio de 10 minutos. Adelante, secretaria. Claro que sí, muchas gracias. En cuanto a las preocupaciones de la concejala María Eugenia, yo quiero hacer una claridad, o sea, el acta de recibo parcial requirió unos ajustes. Si esos ajustes no se hacen, pues no se pagan. ¿Qué están haciendo los contratistas de obra e interventoría? Tratando de llegar a unos acuerdos, ¿cierto? Si no se llegan, pues simplemente no se cobran, el municipio no los paga. Entonces, pues yo creo que eso muere ahí y no se puede hablar de un incumplimiento, es más unos compromisos, unas cosas que ellos pactaron. Pues si se demoraron mucho, no, de todas maneras tengamos en cuenta que hubo unos 48 días de pandemia, que hubo unas semanas también en las cuales ellos se tuvieron que preparar para acoger todos los protocolos de bioseguridad y terminar la recolección de escombros, la instalación de ventanas y todo lo que faltaba por hacer. Entonces, pues también hay unos tiempos importantes que hay que considerar, y ya ese hoy no es el tema, ¿cierto? Porque ya la respuesta es que el lunes 8 de junio la institución queda bajo la potestad del municipio, y eso incluye, señores concejales, que nosotros tenemos que pagar una vigilancia buena y una vigilancia adecuada a la institución. O sea, también incluye que nosotros tenemos unas responsabilidades ya muy directas sobre esa obra. También de aclarar que podemos hacer la liquidación bilateral en 4 meses o unilateral hasta 2 años, para que después no me estén llamando a decirme a los 2 meses o al mes por qué no han liquidado. No, nosotros podemos tomarnos el tiempo para revisar y para liquidar como lo consideremos pertinente. En cuanto a en el departamento de recursos, para estas obras, una de las primeras gestiones que hicimos fue solicitar esos recursos, y el departamento nos dijo que no tenían recursos para ese tipo de infraestructura. No obstante, la Secretaría de Infraestructura hizo una visita a la vía y se le solicitó que participara en la pavimentación. Y tampoco en el plan de desarrollo departamental se identificó un proyecto que cofinancie pues este tipo de infraestructura. En cuanto al costo del proyecto, ya les he dicho pues en varias ocasiones que vamos a puntualizar en esos valores. Pregunta que nos hace el concejal Miguel: ¿cuándo se puede reiniciar y cuándo le entregaron a la comunidad, cuándo le entregarán a la comunidad la obra? Yo quiero que hoy les quede claro a ustedes que esa obra ya se terminó, que nosotros estamos en un proceso de liquidación, que estamos cerrando, pero ya, o sea, ese proyecto no está en ejecución. Ya les dije al principio, o sea, el 2 de diciembre ellos renunciaron a la obra, ellos dijeron ya, hasta aquí vamos, estamos cerrando, este tiempo ha sido para cerrar, pero ese proyecto ese contrato ya terminó. Ojalá lo pudiéramos reiniciar, ojalá fuera así de fácil, ¿cierto? Nosotros antes de reiniciar tenemos que conseguir los recursos, hacer nuevos contratos, terminar los presupuestos, o sea, hay muchas cosas que hacer y ya no es un reinicio, ya son nuevos contratos, nuevo contrato de obra, nuevo contrato de interventoría, ya es otra cosa, ¿cierto? Es un capítulo 2 de la normal, no es que se vaya a reiniciar esos contratos, pues que además eso no se puede hacer. ¿Y cuándo entregáramos a la comunidad? Hoy les tengo que decir con toda sinceridad que no tenemos una fecha, que la administración, ustedes lo vieron en el plan de desarrollo, tiene toda la voluntad de terminarla, ha hecho acciones hasta el día de hoy para finalizar ese proyecto y nos importa ese proyecto, pero fechas no tenemos. En cuanto al SIC,
El Centro de Integración Ciudadana comenzó o reinició el día lunes. Si van allá hoy, mañana y si han ido en esta semana, están trabajando, no con las mismas dinámicas de antes porque hay muchas restricciones y los rendimientos por los protocolos de bioseguridad no son iguales, son muchísimo más bajos. Y esos reinicios pues son difíciles, ¿cierto? Porque ellos tienen que implementar una serie de cosas que les bajan pues esos rendimientos. ¿Ha considerado esta administración acciones legales que pudo para lo de la normal? Yo quiero aclarar nuevamente que no hay un debido proceso de incumplimiento. O sea, la administración anterior no dejó soporte técnico ni jurídico de incumplimiento. En esas 88 actas de comité y en todas las carpetas que se encontraron en la oficina no se habla de incumplimiento en ningún momento. Y el hecho de que la obra no se termine no significa que haya un incumplimiento. Pilas que hay unas actas de cambio de obra, hay unas obras extras, hay unas acciones que están justificadas. Habían unos llenos, unos movimientos de tierra y unas cosas que están soportadas técnicamente. Entonces, nosotros hoy hablar de incumplimientos es una presunción. Y pues también dejar muy claro y ser muy enfáticos que nosotros no somos entes de control. Concejal Alonso, o sea, nosotros no podemos entrar a revisarle el proyecto a la administración anterior de esa manera. Para eso están las contralorías y las procuradurías que harán en su momento, como ya lo informaron en el informe del 2018, ajustes que se deben hacer desde lo administrativo, fiscal y demás, ¿cierto? Entonces, no nos compete, o sea, nos compete hoy recibir lo que verifiquemos desde lo técnico y financiero, pagar lo que haya que pagar y continuar la obra, pero nosotros no estamos aquí para esculcar las cosas que hicieron bien o mal la otra administración, además pues que respetamos sus acciones y que podemos decir desde lo técnico, que todo lo que se hizo está legalmente justificado, y eso lo contradecirán los entes de control, pero no nosotros. Doctora María Fernanda, entonces agradecerle mucho por este informe. Yo creo que el sentir de la mayoría de los concejales cuando ustedes nos cuentan estas cosas es un sentir de preocupación, porque sabemos la incertidumbre con que se reciben estas obras. Esperamos que de encontrarse alguna falta por parte de los contratistas que encuentren los entes de control o que ustedes como administración detecten, nos lo hagan saber a nosotros como Consejo Municipal, porque estamos muy atentos a que primero que se acabe la obra, hay que acabarla, y como lo dijo usted, el alcalde está muy comprometido con eso, está dentro del plan de desarrollo, pero también tenemos que estar atentos a que no se hayan manipulado recursos, que no se hayan manipulado disposiciones legales para beneficiar particulares en una obra tan importante como lo es la normal superior de San Pedro de los Milagros. Entonces, nuevamente, doctora, muchísimas gracias por atender a esta citación y a la concejala citante, entonces, por haber formulado el cuestionario. Muchísimas gracias. Damos entonces continuidad al orden del día. Claro que sí, señor presidente. Le agradecemos entonces a la directora de Obras Públicas, la arquitecta María Fernanda, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, continuamos entonces con el punto quinto. Invitación del arquitecto Freddy Alberto Ramírez Grisales como director de interventoría de la norma superior Señor de los Milagros. Esta es la firma Atlas Arquitectura y Diseño SAS. Bueno, entonces al respecto se había invitado pues también el arquitecto, que es el director de la interventoría, y bueno, se había remitido oficio con anterioridad, sino que como ellos ya no tienen personal trabajando acá, entonces tuvimos un inconveniente pues al entregarlo. Luego se remitió por correo electrónico, pero entonces ya fue pues como muy corto el tiempo. Sin embargo, ellos entonces responden y mandan un informe ejecutivo. El informe ejecutivo tiene 75 páginas y hace relación de sus actividades.
También voy a pasar a dar lectura entonces a uno de los oficios que radican. Bueno, de acuerdo a lo... Bueno, sí, entonces se dirigen al Consejo Municipal. Esta es entrega de informe sobre el estado actual de la construcción y fecha de entrega del proyecto de la institución educativa, la normal superior. Bueno, ante la premura de la situación les ofrecemos excusas y lamentamos informar la imposibilidad para asistir a la sesión del Consejo Municipal el día de hoy. Sin embargo, adjunto a esta comunicación se entrega en medio digital un resumen ejecutivo del estado de la construcción. Es un resumen ejecutivo de interventoría número 3. Sobre la información adjunta incluida en el resumen, se aclara que corresponde a información según la última visita a la obra por parte de la interventoría, la cual fue realizada el 26 de febrero del 2020. Posterior a esa fecha se tenían programadas visitas de control a la obra los días 17, 24 y 31 de marzo del 2020. Sin embargo, estas visitas no se pudieron realizar en razón de la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional y departamental a raíz de la situación actual del COVID-19. Y por ello también se aclara que la interventoría de obra tiene conocimiento de que el contratista de obra ha venido realizando ajustes y correcciones a las obras ejecutadas con miras a la entrega final de la obra, y algunos de estos ajustes y correcciones no están registrados en la información adjunta, todo lo cual será verificado completamente por la interventoría al momento de la entrega final de la obra por parte del contratista de obra. Al respecto de la entrega final de la obra por parte del contratista de obra, la cual ha sido inicialmente programada para el 31 de marzo del 2020, se expone que esta fue reprogramada para el próximo 8 de junio del 2020, en razón de la situación actual del COVID-19. Y para dicha diligencia se prevé la asistencia del personal contratista de obra, personal del municipio de San Pedro y personal de la interventoría de obra. Esperamos que la información adjunta sea de gran utilidad para ilustrar el estado actual de la construcción y la fecha de entrega del proyecto. Y así de esta manera ustedes puedan tener argumentos para su conversación y una sesión muy productiva. Bueno, del informe ejecutivo, igual como les mencioné, siempre pues es extenso, tiene 75 páginas y ha sido remitido a todos los corporados. Voy a pasar a dar lectura como a la conclusión que presentan pues como al final. Bueno, según lo anterior, vale la pena resaltar que el pago del acta parcial de obra 18 se dio el día 13 de noviembre del 2018 y hasta el pago de esa acta, el total acumulado del valor de las actas pagadas corresponde a 9.236.800.937 pesos, equivalente al 91.85% del valor del contrato. Posterior al pago del acta parcial de obra 18, se ordenó por parte del municipio la terminación del contrato del día 2 de diciembre del 2019. Esto es con interventoría. De esta manera, a la fecha de terminación del contrato de obra se tenía pendiente un saldo por pagar mediante actas de obra de 819.175.579 pesos, equivalente al 8.15% del valor del contrato. Bueno, para ello firma el director de interventoría, el arquitecto Freddy Alberto Ramírez. Listo. Dando ahora a continuación entonces al orden del día, en el punto sexto se tenía la invitación al ingeniero Alejandro Restrepo Anchico como director de obra de la construcción de la Institución Educativa Normal Superior Señor de los Milagros y el Centro de Convenciones del municipio. Bueno, entonces vale aclarar que pues él es el director de obra tanto de la Normal Superior como el Centro de Convenciones. El Centro de Convenciones también pues se había solicitado por parte del concejal Carlos Mario que se pudiera invitar pues el director de obra, y de parte de la construcción de la Normal se había pues solicitado por parte de la concejala María Eugenia.
En este sentido, se remitió pues oficio de invitación al director de obra, el ingeniero Alejandro Restrepo Anchico. No obstante, cuando pude contactarme con él, me informó que estaba en incapacidad y que si de pronto le levantaba la incapacidad podía asistir el día de hoy. Cuando me comunico con él, informa que sigue en incapacidad, no ha podido mejorar su estado de salud y por eso el día de hoy no se presenta entonces al Consejo Municipal. Entonces hago esta aclaración. Ya dicho esto, se continúa con el punto 7, preposiciones y asuntos varios. Gracias, secretario. Honorables concejales, ¿alguno desea tomar la palabra? Adelante, concejal Guillermo, tiene la palabra. Bueno, buenas noches para los compañeros, para la mesa directiva, para la secretaria de obra María Fernanda. Yo sí quisiera, señor presidente, que hubiera forma de hacer un comité de obra, porque en realidad no solamente la normal, lo que dice el concejal René es cierto, él sí está parado, Miguel lo está diciendo, no hay trabajadores allá, es una obra de 900 millones de pesos que en su debido tiempo muchos de nosotros ayudamos a conseguir acá en este municipio. La pavimentación de ovejas, no sé el compañero que nos pueda decir, pero no sé si la veeduría, no sé, pero yo pasé esta semana y también vi como muy quieta la pavimentación. Había una cosa que se había empezado hace un año, que era que el terreno de atrás de la parte de Marianito, la familia de los Betancourt iba a donar ese terreno al municipio para hacer un parque. Hasta donde tengo entendido, ellos tenían listo para dar en compensación por las obras que han hecho en el barrio Marianito, iban a dar una tierra de 2.000 metros cuadrados y otros 2.000 por lo que están urbanizando en este momento. No sé en qué va, no sé si lo retomó la administración actual, pero sería bueno que lo retomaran porque quedaría un buen pulmón para el municipio en esa parte donde se va a hacer. También hay una inquietud, no sé, porque en cierta locución del alcalde acá en el consejo dijo que iba a meter una plata para las volquetas para que ellas pudieran trabajar y yo no he visto ninguna trabajando. Entonces no sé si fue que no se invirtió esa plata o no sé si fue que las volquetas no tuvieron arreglo, pues como él dijo en su principio que iba a arreglar las volquetas con eso. Muchísimas gracias, señor presidente. Usted, concejal. ¿Otra proposición? Adelante, concejal María. Nuevamente buenas noches. Yo quiero más como solicitar, como representante en la JUME, precisamente por nuestra corporación, y yo ya he hablado pues como con muchos de mis compañeros, la situación actual que se está evidenciando en materia de tareas escolares. Las quejas de los padres de familia continúan siendo permanentes. Personalmente, porque ustedes me conocen, me dirijo respetando pues como el debido proceso al asesor de educación. Ya le he pues notificado algunas situaciones, he enviado talleres. El objetivo no es que ocurra lo de siempre, es que la concejala está mandando esto y es contra Juliano Perano, se puede leer de esa manera. Los papás están muy desinformados. Les digo, la verdad es que no están conversando ni la secretaria de Educación departamental ni la ministra de Educación. Ayer nada menos se hacía claridad y se revisaba con respecto a la fecha en que, entre comillas, deben presentarse nuevamente los estudiantes a las instituciones. Hay unos protocolos, esos protocolos ustedes saben se tienen que respetar. El tema del transporte, precisamente como en el marco de la educación privada, porque ya la doctora Alexandra, se me olvidó el nombre de la ministra, por aquí lo tengo, ella inclusive reiteró y dijo que nos diéramos un compás de espera, porque la verdad los padres de familia expresan, muchos de ellos, que frente al tema de la pandemia, ellos prefieren que sus hijos repitan el año
porque temen un contagio. Ellos hablan, de pronto anoche algunos escucharon el día de hoy, de que los niños en edad de primaria, primera infancia, preescolar, no van a tener la convicción de estar siempre mínimamente con un tapaboca. Entonces son muchísimas como las sugerencias, pero es decirle a los rectores con mucho cariño y a Víctor que tratemos de bajar ese estrés que lo tenemos nosotros como corporados. No lo van a tener esos padres de familia. Precisamente están hablando de un convenio con salud para facilitar ese espacio que permita que los padres de familia asuman esta situación que en realidad a todos nos tiene supremamente mal, y a bajar esa angustia. Ese es mi llamado, y decirles a los docentes que no solamente en el Chocó estamos en este momento con el tema supremamente delicado en lo que respecta a las comunicaciones. En San Pedro de los Milagros también tenemos muchísimas dificultades en dicho tema. Muchas gracias. No soy concejal. Adelante, concejal. Muchas gracias, señor presidente. Un cordial saludo también para toda la ciudadanía, para todos los presentes. Nuestro alcalde ya se nos fue. Quiero hacerles una invitación a toda la comunidad sanpedreña para que nos acompañen, especialmente en el próximo martes, que es el segundo debate de nuestro proyecto de acuerdo del plan de desarrollo. Hacer esta conciencia ciudadana de que se puedan conectar a través de nuestras redes, en el Facebook, en San Pedro TV, en todos nuestros medios virtuales, toda vez que se trata de las inversiones que se van a priorizar durante los próximos 4 años, y es muy importante que San Pedro tenga conciencia de qué se va a priorizar, qué va a quedar dentro de este plan de desarrollo aprobado, para que tengamos, digamos, un horizonte de trabajo de la administración, y la ciudadanía pueda participar no solo en estas discusiones, sino también en el control y el seguimiento del cumplimiento del mismo plan. La otra invitación es hacer una invitación extensiva a la comunidad del corregimiento de Ovejas, para que el próximo miércoles 10 de junio, que tenemos programada sesión plenaria, vamos a hacer control político de la pavimentación de Ovejas. Esto porque vienen sucediendo unas irregularidades con la interventoría, y quiero hacer el llamado de atención precisamente con este informe que nos reportan, agradeciéndole a la concejala María Eugenia por el estudio juicioso que ha hecho de esto y el interés que ha mostrado en la normal, y el informe que nos hace María Fernanda Avendaño. Si ustedes ven este contrato de la interventoría, inicialmente se había firmado por una cantidad de 600 millones, un poco más, y termina teniendo 2 otros sí, y el otro sí termina sumando 400 millones a un poco más. Y me puse a hacer allí las cuentas, y en total es el 78% del valor inicial del contrato de la interventoría, porque no estoy dando las cifras exactas, pero ahorita las sumé en Excel y si me dan exactas, es un poco más del 50% que lo permite. No, lo hicieron separados. Son 2 otros sí. Dos otros sí. Entonces, ¿el tema cuál es? El tema es que tenemos... Esto no lo podemos pues nosotros tocar ya, porque esto fue un acto administrativo, y nosotros, digamos, aquí el punto es que nosotros como concejales ser muy juiciosos con este tema de la interventoría del corregimiento de Ovejas, porque nosotros presumimos lo mismo. Entonces, cuando se ven que no van a poder cumplir... Concejal, qué pena, es para aclararle a los compañeros, ¿habla usted de la normal o de la pavimentación con estos otros hijos? No, yo vuelvo a aclarar. Vamos a invitar aquí a la interventoría el día 10 de junio a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque presumimos allí unos incumplimientos que, si nosotros no tomamos medidas de control en ese momento, se pueden presentar situaciones parecidas a esta. Sí, entonces, de la normal, la interventoría ocurrió que se hizo por 600 millones, un poco más, y que terminó adicionándose hasta por el 78%, que puede pasar cosas parecidas con la interventoría actual del corregimiento de Ovejas. Ese es el punto. Entonces, invitar especialmente a la comunidad sanpedreña. Allí van a estar presentes la veeduría, que ha hecho un trabajo muy valioso,
algunos líderes de la comunidad y por supuesto esperamos que esté el director de la pavimentación, de la obra y de la interventoría también. Y finalmente la invitación para mañana, esperamos al representante legal de hacer servicios, los encargados del alumbrado público del municipio. Sabemos que de entrada hay unas quejas y unas, digamos, inconformidades ciudadanas con los recobros y sobrecobros de este servicio público, entonces para que también nos acompañen a las 6 de la tarde. Pedirle por último a la Junta Directiva, respetuosamente, señor Presidente, que tomemos medidas con los incumplimientos de citaciones o de invitaciones para que podamos darle trazabilidad a eso. Toda vez que ya ha pasado, ya nos han incumplido varias veces, y que busquemos alguna medida o alguna disposición normativa para que podamos volver a reiterar la invitación o para que podamos llegar a hacer unas notas o unas notas de protesta, una cosa así, no sé qué medio podría existir para que podamos darle continuidad a los procesos de invitación y no se queden en el incumplimiento. Muchas gracias, señor presidente. A usted, concejal. Sí, con respecto a ese último punto que usted toca, me parece prudente que los concejales que han invitado y citado y se han quedado por fuera o no han cumplido con estas citaciones, podamos entonces hacer manifiesta el descontento. Desafortunadamente, la ley nos deja muy desarmados frente a los incumplimientos de las personas que no quieren venir a contarle a la comunidad y a sus representantes qué es lo que está pasando con los dineros públicos, qué está pasando con las actividades públicas. Frente a eso, yo considero que la mejor acción que podemos tomar es, como usted lo recomienda, concejal, una carta de protesta donde nos manifestemos como representantes de nuestra comunidad. Estamos pendientes de ese comité, de esa comisión accidental de obras. En cuanto, lo primero que debemos hacer es ponernos de acuerdo en el tema de bioseguridad para el acceso de los concejales, pero estamos muy pendientes del asunto. Honorables concejales, muchísimas gracias a ustedes, a la comunidad sanpedreña, a los medios de comunicación y a nuestros invitados del día de hoy. Nos vemos en la próxima sesión. Una feliz noche. Culminamos con el punto 8º, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Te canto mi San Pedro, con gozo y con amor, un himno que es arrullo, un himno que es flor. Te canto mi San Pedro, con gozo y con amor, mi San Pedro al que engastaron en la frente de los Andes, entre incienso de neblinas y los ricos de la luz, al que